Queremos extenderos una muy cordial bienvenida a la reunión para el fin de semana. ¿Qué mejor manera de empezar esta reunión que expresando nuestra gratitud a Jehová mediante una canción en la cual le expresaremos cuánto confiamos en Él? La canción que vamos a cantar es la canción número 8. Lleva como tema Jehová es mi refugio. Está basada en las fortalecedoras palabras del Salmo 91. Por favor, mientras la cantamos, pensemos en cómo Jehová nos cuida en los momentos difíciles que atravesamos. Canción número 8. Como hemos cantado, podemos confiar en Jehová como nuestro refugio. Ahora bien, ¿de dónde viene esa confianza tan sólida? Prestemos mucha atención al hermano José García, quien responderá a esta pregunta en el discurso preparado para hoy. El tema nos hace plantearnos una pregunta aún más importante. El tema es, ¿ha depositado usted su confianza en Jehová? Hermano García, te escuchamos atentamente. Imaginémonos por un momento esta situación. Nuestro padre, que nos quiere mucho, nos da una gran cantidad de dinero. Ahora, ¿qué hacemos con ese dinero? Pues lo más seguro es que vayamos al banco más cercano para depositar allí nuestro dinero y que esté en un lugar seguro y de paso que nos dé intereses. Para sorpresa nuestra, cuando llegamos al banco, la persona que nos atiende, muy simpática, pero curiosamente nos dice que sepa que en este banco robamos, y robamos bastante. De hecho, fallamos a nuestros clientes y nuestro gerente nos anima a hacerlo. Menudo banco, ¿verdad? ¿Qué haríamos? Pues saldríamos corriendo de ese banco con nuestro dinero para no perder ni un solo céntimo de ese valioso dinero que nos ha regalado nuestro Padre con tanto cariño, ¿verdad? Pues tenemos algo mucho más valioso que el dinero. Es nuestra vida. Nuestro Padre Celestial nos lo ha regalado con mucho cariño. Nuestras energías, nuestras ilusiones. La cuestión es dónde depositaremos nuestra vida, nuestras ilusiones, nuestras energías. Pues aunque como en la ilustración del principio nadie nos va a decir que nos va a fallar, pero la cuestión es que si no llevamos cuidado podemos perderlo todo y quedar muy decepcionados. Por eso durante este discurso vamos a ver la importancia y lo sabio de confiar plenamente en Jehová. De hecho veremos en caso práctico, en nuestra vida, en el día a día, qué significa confiar plenamente en Jehová. A modo de esquema vamos a ver 4 puntos principales.
El primero veremos que las naciones se equivocan al depositar su confianza y veremos el nefasto resultado. El segundo punto que vamos a ver es en qué depositamos nuestra confianza y veremos cuál es el resultado, cuál es la finalidad de eso o el beneficio que recibimos. El tercer punto es cuál es el objeto de nuestra confianza y por qué es eso así, por qué tenemos esa fuente de confianza. Y el cuarto y último punto, que cuando mantenemos esa confianza, debemos de mantenerla hasta el fin. Pues entremos de lleno en el primer punto. Vivimos en un mundo en el que se equivocan las naciones al depositar su confianza. ¿Qué podemos decir de las naciones? Pues vemos que confían en su propio criterio para dirigir su vida, no solo su vida, sino la de otros, y así va, ¿verdad? Tan solo es encender el televisor y ver el desastre mundial que tenemos. ¿Qué podemos decir de la política? Bueno, la política, aparte de estar apartada de Dios, está muchas veces llena de políticos corruptos, de promesas vacías que decepcionan y desilusionan a las personas. Además, se envalentonan contra el rey nombrado por Jehová, Jesucristo. Y como vemos, y nos dice la Biblia, no están dispuestos a ningún acuerdo. Están más divididos que nunca. No solo hay nacionalismo, sino regionalismo. Y hasta dentro de un mismo partido político, 3, 4 facciones diferentes, demostrando las diferencias ideológicas. ¿Qué podemos decir de la religión? Bueno, la religión nos presenta una imagen borrosa de Dios que más que acercarnos a Él y tener ganas de conocerlo, nos aleja porque son todo misticismos. De hecho, los líderes religiosos, en vez de confiar en el reino de Dios como solución a todos nuestros problemas, confían en los políticos, en los gobiernos. Bueno, ante este plantío, la pregunta clave es, ¿qué piensa Dios de todo esto? Bueno, no nos hace falta adivinar, lo encontramos en su palabra, la Biblia. En Isaías 28, 14 y 15, que os invito a leer conmigo. Isaías 28, 14 y 15. Dice, por lo tanto, oigan las palabras de Jehová, fanfarrones, gobernantes de este pueblo en Jerusalén. Porque ustedes dicen, hemos hecho un pacto con la muerte y hemos hecho un acuerdo con la tumba. Cuando pase la violenta inundación repentina, no nos alcanzará. Y ahora notamos, porque hicimos de una mentira nuestro refugio y nos escondimos en la falsedad. Hemos podido notar qué piensa Dios de que depositemos nuestras ilusiones, nuestra confianza, nuestra vida en estos sectores que hemos mencionado. Pues lo ve ilógico, lo ve como si estuviéramos haciendo de una mentira nuestro refugio. Fallo asegurado. ¿No es verdad? Sí, sería como la ilustración del principio, seguir insistiendo, aunque nos han dicho que nos van a fallar, seguir insistiendo en dejar el dinero allí. Ilógico, ¿verdad? Pero tristemente, la mayoría de la gente sigue cifrando en estos sectores que hemos mencionado su confianza, sus ilusiones. ¿Cuál es el resultado? Pues lo que vemos es que en el planeta reina la maldad y no hay paz. Esto nos lleva al segundo punto. ¿En qué depositamos nuestra confianza? Bueno, como siguiendo la ilustración del principio, en algún sitio deberíamos de dejar el dinero para que estuviera seguro. Ahora la pregunta sería, ¿dónde? Pues buscaríamos un sitio conocido por su altísima seguridad, un sitio de renombre. También un lugar en el que cómo responden a sus clientes en caso de pérdida. También conocer el gerente, quién es el dueño de ese banco, si es una persona de bien, una persona de palabra, si la trayectoria que tiene esa persona demuestra que es digna de confianza. Además, por cierto, si pudiéramos conocer el tipo de personas que trabajan en el banco, estaría genial, ¿verdad? Bueno, pues a modo de entrevista, como si de una entrevista exhaustiva se tratara, vamos a ver quién es el pueblo de Dios, quiénes componen la organización de Dios aquí en la tierra, por qué son así y cuál es el resultado. Veremos 5 puntos. Entramos de lleno en el primero. Estamos unidos mundialmente. Y es que esto es un milagro, ¿verdad? En un mundo dividido, social, religiosamente, culturalmente, estar unidos mundialmente es un milagro. ¿Pero por qué decimos esto? ¿Por qué es esto así? Bueno, porque tenemos la misma enseñanza, la enseñanza divina. Un botón de muestra. Si preguntáramos a un testigo de Jehová, aquí en Madrid, o un testigo de Jehová en México, o en otro sitio del mundo, ¿qué piensa del divorcio o dónde están los muertos? Nos contestaría lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos enseñados por Jehová. También tenemos la misma manera de organizarnos, las reuniones, las congregaciones, las sucursales.
Además, la organización de Dios no existe racismo ni hay parcialidad. Y un botón de muestra, las Asambleas Internacionales 2019, que tanto todos disfrutamos, ¿verdad? Sí, es que no conocíamos a nuestros hermanos, venían de sitios muy distantes, de otros países, de otras culturas, y ya los amábamos, ya los queríamos. Le habíamos preparado durante meses regalos, notas de agradecimiento, les esperábamos para alojarles en nuestros hogares, incluso les dábamos las llaves de nuestras casas. ¿Y todo por qué? Porque estamos unidos mundialmente. El segundo punto, porque predicamos el reino de Dios como única solución a todos nuestros problemas con el mismo sentido de urgencia. Sí, el pueblo de Dios sabe que todos estos problemas que afligen a la humanidad, la única solución es el reino de Dios. El tercer punto es que tenemos gozo y reflejamos la personalidad de Dios, el Dios feliz. ¿Quiere decir que no le afligen los problemas al pueblo de Dios? No, ni mucho menos. Nos afligen a todos, no somos inmunes a ellos. Pero la diferencia es que el pueblo de Dios sabe cómo acaba la película, sabe que todo acaba bien, que Jehová tiene todo bajo control. Entonces, aunque nos aflijan los problemas, nuestra actitud hacia la vida, hacia los problemas, es totalmente diferente, ¿verdad? El cuarto punto lo encontramos en Proverbios 3, 5 y 6, que os animo a leer conmigo. Proverbios 3, 5 y 6. Dice, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Tómalo en cuenta en todos tus caminos y Él hará rectas tus sendas. ¿Hemos podido notar? Sí, el pueblo de Dios deja regir su vida, sus pasos, las decisiones que toma. ¿En quién? No en sus propios criterios, en los criterios de Jehová. ¿Pero en cuáles? Pues no en los criterios que a nosotros nos parecen, no en los criterios que a nosotros nos convengan, no en los criterios que nosotros creamos. Dice, en todos tus caminos. El quinto punto es, hacemos todo lo bueno para con todos. Pero esto es muy genérico, ¿verdad? Bueno, hablemos de algunas cosas que hace la organización de Dios aquí en la tierra. Por ejemplo, lleva a cabo la obra educativa y social a la comunidad más grande y variada a nivel mundial, la obra de predicar. Sí, hay clases de alfabetización, cursos bíblicos gratuitos, ayuda humanitaria en lugares azotados por desastres naturales. Además, se hace un esfuerzo tremendo por la traducción y distribución de publicaciones para idiomas minoritarios. Sí, idiomas que para una empresa no convendría hacerlo, pero lo hace el pueblo de Dios porque no es parcial. También la traducción y distribución para personas con discapacidades, como es el braille y lengua de signos. Además, se creó una web, jw.org, que a día de hoy la tenemos disponible en 1022 idiomas. ¿Lo hemos pensado alguna vez? 1022 idiomas. Cuando empezamos a contar los idiomas más conocidos o con más impacto mundial, pues el inglés, el español, el chino, el japonés, el portugués, el francés, el alemán, el italiano, y ahora llegamos a 20, difícilmente podamos seguir, ¿verdad? Pero estamos hablando 1022 idiomas. Es tremendo, ¿verdad? La pregunta es, ¿ha tenido éxito esta entrevista exhaustiva del pueblo de Dios? ¿Quiénes son los que lo componen y cuál es el resultado que tiene lo que hacen? ¿Verdad que sí? Bueno, ¿quién es el dueño de esta organización? Pues el dueño es el propio Jehová, impulsando todo lo que hemos dicho hasta ahora. ¿Es un lugar de renombre? Pues sí, porque como hemos mencionado, el pueblo de Dios basa como máxima autoridad sus decisiones, su acción en la vida, lo basa en la Biblia, la palabra de Dios. ¿Es un lugar de seguridad? Pues sí, porque sin la bendición de Jehová, todo lo que hemos mencionado ahora sería imposible para un ser humano, ¿verdad? ¿Y qué tipo de educación o credenciales tienen las personas que lo componen? Pues como hemos mencionado, son personas que dejan regir su vida, no por su criterio, sino por el de Jehová. Bueno, hasta aquí, está claro la distinción entre alguien que le sirve a Dios y alguien que no le sirve, ¿verdad? La diferencia es abismal, tanto en el día a día como en el resultado final, ¿verdad? Pero ¿por qué es esto así? Por lo que encontramos en Salmo 46, 1 al 3, que os invito a leer conmigo. Salmo 46, 1 al 3. Dice
Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, una ayuda siempre disponible en tiempos de angustia. Por eso no tendremos miedo, aunque la tierra sufra cambios, aunque las montañas se hundan en las profundidades del mar, aunque las aguas rujan y lancen espuma, aunque sus turbulencias sacudan las montañas. ¿Hemos podido notar dónde radica la diferencia entre alguien que le sirve a Dios y alguien que no? En la confianza, en dónde depositan su confianza, en por quién se rigen. Nos regimos por Jehová, depositamos nuestra confianza en Jehová y por eso ese es el resultado final, los que hemos mencionado. Pero usando la fraseología bíblica es interesante, en el versículo 2 dice, aunque las montañas se hundan en las profundidades del mar, pero nos hemos planteado esto, nos hemos puesto alguna vez en una caminata por el bosque frente a una montaña grande que a uno le impone, ¿verdad? Y ahora hemos dicho, bueno, pues como hoy hace este mal tiempo, que está lloviendo, yo creo que mañana pasaré por aquí y esta montaña no va a estar. ¿Verdad que no? Eso no sucede, porque son creaciones imponentes, demuestran la estabilidad, ¿verdad? Pero dice la Biblia que aunque eso cayera por un cataclismo, el pueblo de Dios seguiría confiando en Jehová. Y no es verdad que cosas más grandes que montañas o que aparentemente tan estables como montañas han caído, economía de países, gobiernos y demás, pero el pueblo de Dios, pase lo que pase, confía en Jehová. Bueno, ¿cómo nos hace sentir esto? Nos hace sentir seguros, ¿verdad? De que Jehová estará ahí, pase lo que pase, aunque haya un cataclismo. Bueno, esto nos lleva al tercer punto. ¿Cuál es el objeto de nuestra confianza? Bueno, como hemos mencionado, el objeto de nuestra confianza es Jehová, ¿verdad? Ahí depositamos toda nuestra confianza. Pero la pregunta lógica es, ¿por qué tenemos esta confianza en Jehová? ¿Por qué depositamos toda nuestra confianza en Él? Pues por lo que encontramos en Proverbios 22, 19. Proverbios 22, 19 dice, a ti te doy conocimiento hoy para que pongas tu confianza en Jehová. ¿Hemos podido notar? ¿Cuál es la raíz de esa confianza? ¿Cuál es la fuente de nuestra confianza? Pues el conocimiento que tenemos de Jehová. Sabemos qué clase de padre es. Sí, y es que Jehová sabe que para una buena amistad hace falta conocimiento. Porque pensemos, ¿en qué se basa una buena amistad? Pues en la confianza. ¿Y la confianza? Pues en el conocimiento, que sabemos quién es nuestro amigo, qué cualidades tiene, cómo nos ha ayudado cuando ha habido problemas, ¿verdad? Así que cabría preguntarnos, ¿cómo aumentar nuestra confianza? Pues aumentando nuestro conocimiento. Pero démosle la vuelta. Si nos falta confianza en Jehová, la pregunta sería, ¿no nos faltará entonces conocimiento de alguna faceta de la personalidad de Jehová? ¿Verdad que sí? Pongamos una ilustración para ilustrar este punto. Imagínate esta situación. Un padre de familia, después de una larga jornada de trabajo, llega a su casa cansado, pasa por el pasillo y ahora ve a su hijo de 3 años en su habitación, en su pupitre, con el pupitre lleno de facturas. Y le dice, papá, pasa, mira todas las facturas que tenemos. No sé cómo vamos a afrontar todo esto. Un niño con 3 años. No sé cómo vamos a afrontar. Tenemos la hipoteca de la casa, la del coche, la factura de la luz, la del gas. Sinceramente no sé cómo lo vamos a hacer. ¿Verdad que esto no pasa? ¿Pero por qué no pasa? Bueno, el niño no sabe ni entiende de facturas. El niño no sabe si los precios suben o bajan. El niño no sabe si el padre hace horas extras o necesita un segundo trabajo para mantener a la familia. El niño lo que sabe es quién es su padre. Y eso le es suficiente para saber que el padre hará lo que haga falta con tal de proteger a su familia, con tal de cuidar a su familia. ¿No es esta la confianza que tenemos nosotros en Jehová? Sí, en esta circunstancia mundial tan convulsa, pues quizás tenemos problemas que no sabemos cómo se van a resolver, quizás hemos pedido una ayuda económica que no llega, hemos perdido el trabajo, quizás no sabemos cómo se van a solucionar estos problemas. Lo que sí sabemos es quién es nuestro Padre, Jehová, que sabemos que Él hace que llegue a ser, que Él hará lo que haga falta con tal de cuidar y proteger a sus siervos. La pregunta es, el ser conocedores de esto, el saber esto, ¿qué nos hace sentir?
Pues lo que encontramos en Proverbios 1:33. Os invito a leer conmigo Proverbios 1:33. Dice, pero el que me escucha vivirá seguro. El terror a la calamidad no le robará la paz. Hemos podido notar, ¿no es verdad que este es el sentimiento que se genera en nuestro corazón? Paz, tranquilidad. ¿Quiere decir eso que no le afectan los problemas a los siervos de Dios? No, ni mucho menos, porque si nos fijamos en la parte final del texto dice, el terror a la calamidad no le robará la paz. No dice, el terror a la calamidad no existe o es imaginario. No, el terror existe. Lo que no nos roba es la paz. ¿Verdad que sí? Pero ¿y si una situación nos agobia en exceso? Si parece que no tenemos control ninguno o parece que está todo contra nosotros. Pues es interesante repasar el ejemplo de un siervo de la antigüedad. Es Nehemías. Nehemías era el copero del rey persa Artajerjes y fue uno de los judíos fieles que volvieron a Jerusalén para ayudar en la reconstrucción de los muros de Jerusalén. ¿Cuál era el contexto? Pues se estaba reconstruyendo los muros de Jerusalén y ya habían llegado hasta la mitad de la altura. Cuando esto llegó a ser así, pues la oposición de los envidiosos pueblos vecinos se pusieron todos en contra del pueblo de Dios, planeando luchar contra ellos. Así que pensamos en los antecedentes, en el contexto histórico. Por un lado, venían el pueblo de Dios del exilio en Babilonia, llevaban muchos años sin luchar, desentrenados en la batalla. Por otro lado, no tenían una protección física, porque hemos dicho que los muros solo habían alcanzado la mitad de altura. Y por otro lado, eran minoría, había muchos pueblos vecinos contra un solo pueblo. Bueno, ante esta circunstancia, ¿cómo actuó Nehemías? Pues es interesante analizarlo en Nehemías 4:18. Perdón, Nehemías 4:14, que os invito a leer conmigo. Nehemías 4:14. Dice así: cuando vi que tenían miedo, inmediatamente fui a decirle a los nobles, a los gobernantes subordinados y al resto del pueblo, no les tengan miedo, acuérdense de Jehová, quien es grande e imponente, y luchen por sus hermanos, sus hijos y sus hijas, sus esposas y sus hogares. ¿Hemos podido notar la actitud de Nehemías? Sí, lo tenía todo en contra, pero la actitud era confianza plena en Jehová. Como en la ilustración del niño con el padre, ¿verdad? Se fiaba de Jehová, sabía quién era su padre, sabía que ese pueblo no era de él, era de Jehová. Sabía que Jehová lucharía por ellos, sabía que Jehová les protegería. Así que no se amedrantó. Nehemías sabía que con Jehová de su lado eran mayoría absoluta. Qué bien recordar esto, ¿verdad? Porque nosotros tenemos una construcción. En este caso no es física, es espiritual, es la obra de predicar. Y muchas ocasiones nos encontramos con muchos problemas, con mucha oposición, con muchas pruebas, como en otros países, nuestros hermanos, ¿verdad? De gobernantes, de naciones que quieren parar nuestra obra de predicar. Bueno, si estamos viviendo esta situación o si nos toca vivirla, la pregunta es, ¿cómo actuaremos? Pues qué bueno será recordar el ejemplo de Nehemías, ¿verdad? El ejemplo de Nehemías que sabía que con Jehová de su parte eran mayoría absoluta, iban a ganar seguro. Sabemos que la obra de predicar no es obra de hombres, es de Jehová y que eso no hay nadie que lo pueda parar. ¿Pero qué otras circunstancias de la vida requieren confianza plena en Jehová? Pues la que vamos a mencionar ahora, el servirle de toda alma. ¿Pero qué relación guarda servirle de toda alma con confiar plenamente en él? Pues que si confiamos plenamente en él, nos fiaremos y le daremos todo lo mejor de nuestra parte, independientemente de sea cual sean nuestras circunstancias. Y es interesante porque en el registro bíblico aprendemos mucho del sentir de Jehová a los siervos suyos que le han servido de toda alma. Y esto nos reconforta analizando dos ejemplos opuestos que vemos en la Biblia. El primero es el ejemplo de María, la hermana de Lázaro. En el relato de Juan 12:3 dice que hizo lo que pudo cuando lavó los pies a Jesús, dice la Biblia, con un aceite muy caro. Y muy caro era más o menos unos 300 denarios. Para que nos hagamos una idea, lo que sería más o menos un salario de un año completo. ¿Lo hemos pensado? Ahora, en contraposición, se habla de otro relato, una viuda. Una viuda, dice, pobre, que dio cuanto poseía cuando echó 2 moneditas pequeñas, de muy
poco valor. Pero ¿cuánto valor tenían esas monedas? Pues más o menos sería lo que serían 15 minutos de trabajo. Ahora, dijo Jesús ahí en Marcos 12, 44, que ella, que es tan pobre, lo echó todo. Dice, todo lo que tenía para vivir. Ahora, encontramos en el registro bíblico en algún momento que Jehová o Jesús comparan la viuda pobre con María. ¿Verdad que no? Las dos quedaron en el registro bíblico por dar todo lo que podían de acuerdo con sus propias circunstancias. ¿Y cómo nos reconforta esto, verdad? Pero pensemos un poquito más en estos ejemplos. Por ejemplo, en María le dio todo lo mejor de su vida, los ahorros de un año. ¿Nos imaginamos a María? María no dijo, Jesús, tú sabes que te quiero mucho, pero es que ahora tengo un colchón económico tan bueno por lo que pueda pasar. Los ahorros de un año, pues no sé ni lo que me puede pasar a mí, ni a mi hermana, ni a mi hermano. Pues yo tengo ahí esos ahorros, es un colchón económico, una seguridad. ¿Verdad que no? Lo puso al favor de Jesús. Pero ¿y la viuda? Pues la viuda, cuando se acercó a echar las 2 moneditas, no dijo, Jehová, ¿sabes qué? Que te quiero mucho, pero después de que eche estas 2 moneditas, ¿quién me va a cuidar? ¿De qué voy a comer? Es todo el medio de vida mío. ¿Notamos la lección? La lección es clara. Quien confía plenamente en Jehová, le sirve a Jehová de todo corazón. Le da, de acuerdo con sus circunstancias, lo mejor. Dicho de otro modo, para servir a Jehová de toda alma, hay que fiarse de él. ¿Por qué? Porque le daremos sin miedo a que nos falte de nada. Le daremos sabiendo que Jehová recompensa a los que le sirven lealmente. Sabemos y confiamos que Jehová tiene tanto la capacidad como el deseo de cuidar a sus siervos. Hay un refrán español que dice, es de bien nacidos ser agradecidos. Y es que quien es agradecido a Jehová le da lo mejor, ¿verdad? Porque él se lo merece. Y es que si con algo le podemos agasajar a Jehová, si con algo le podemos sorprender, eso es sirviéndole por deseo, servirle de toda alma. Y también con nuestra obediencia a sus mandamientos. Bueno, hasta aquí, ¿qué hemos visto? Pues hemos visto que las naciones se equivocan al depositar su confianza y vemos el resultado nefasto. También hemos visto que el pueblo de Dios es un pueblo digno de confianza y que confía plenamente en Jehová, y que el resultado de haber una gran diferencia entre alguien que le sirve y alguien que no es porque confiamos plenamente en él. También hemos visto que la fuente de nuestra confianza es porque le conocemos, porque sabemos qué clase de Padre es Jehová, y que el resultado, aunque nos afligen los problemas, es paz y tranquilidad. También hemos visto un ejemplo del pasado, Nehemías. Qué buen ejemplo de fe y confianza cuando parece que todo nos supera, cuando parece que todo está en nuestra contra, ¿verdad? Y hemos visto también que quien confía plenamente en Jehová le sirve de toda alma, le da lo mejor de acuerdo con sus circunstancias. Bueno, esto nos lleva al cuarto y último punto. Mantengamos nuestra confianza hasta el fin. ¿Y por qué decimos esto? Pues porque el que hayamos confiado en algún momento de la vida no significa que vayamos a confiar durante toda nuestra vida. Si no, es vitalicio. Tenemos que acrecentar esa confianza y mantenerla en el tiempo. Pero ¿y de qué manera podemos demostrar que confiamos en Jehová? Pues, por ejemplo, colaborando con la obra salvavidas, la obra de predicar. Jehová está demostrando paciencia para que se salven las personas antes de que llegue el fin. Sí, nosotros, como proclamadores del reino de Dios, como única solución a todos nuestros problemas, lo predicamos en 240 países y territorios. Pero ¿por qué es tan urgente esta obra salvavidas? Por lo que encontramos en Salmo 2.9, que os invito a leer conmigo. Salmo 2.9. Dice, las quebrarás con un cetro de hierro y las harás pedazos como a una vasija de barro. ¿Hemos podido notar por qué es urgente? Sí, aquí está hablando del momento en el que el Hijo de Dios, el Rey nombrado por Jehová, ajuste las cuentas con las naciones. Así que antes de que eso suceda, debemos de seguir predicando, ayudando a nuestro prójimo a que se ponga de parte de Jehová, a que deposite toda su confianza en algo que no le va a desilusionar, en Jehová, que es digno de nuestra confianza. Bueno, ¿qué se esperaría de alguien que ha depositado toda su confianza en Jehová?
pues que nos diéramos de lleno en la predicación, en servir de toda alma, en ponernos metas, en mejorar nuestra personalidad, ¿verdad? En darle este último empujón a la obra salvavidas de predicar. Quizás varias metas en sentido espiritual. Por ejemplo, podría asistir a una escuela de evangelizadores y una escuela bíblica para conocer mejor la Biblia, Jehová, su organización y que me capacite de una mejor manera para servir a otros. O quizá trasladarnos a un sitio de necesidad, de mayor necesidad de evangelizadores para predicar. O quizás aprender un nuevo idioma para predicarle a una comunidad en especial. O quizás desear progresar en mi congregación y ser un pilar dentro de la congregación que dé estabilidad y cariño a los hermanos que tanto se lo merecen. Bueno, quizás alguno de nosotros podría decir, pues es que esto es un salto a ciegas, todas estas metas en sentido espiritual. ¿Pero es verdad que es un salto a ciegas? Bueno, sería un salto a ciegas si no supiéramos quién está abajo. Pero sabemos que Jehová está con sus poderosas manos para que todo lo que nos planteemos para darle lo mejor a Él tenga éxito. Pues mientras damos el máximo en nuestra vida, mientras damos este empujón final a la obra de predicar, seguro que compartimos el sentimiento del salmista y estamos deseosos de ver cumplidas las palabras que encontramos en Salmo 46, 7 al 11. Salmo 46, 7 al 11. Dice: Jehová de los ejércitos está con nosotros. El Dios de Jacob es nuestro refugio seguro. Vengan y sean testigos de las actividades de Jehová, que ha hecho cosas asombrosas en la tierra. Él acaba con las guerras por toda la tierra, rompe el arco y destroza la lanza, quema los carros militares en el fuego. Ríndanse y sepan que yo soy Dios. Seré engrandecido entre las naciones, seré engrandecido en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, el Dios de Jacob es un refugio seguro para nosotros. ¿Verdad que estamos deseosos de ver esto cumplido? Pero mientras tanto, como decía el texto, Jehová seguirá siendo nuestro refugio, nuestro lugar donde depositamos toda nuestra confianza. Bueno, ¿qué espera Jehová como nuestro Dios? ¿Qué espera Él como nuestro Padre Celestial? Pues Él espera que, como leíamos en el texto, pues Él sea nuestro refugio, que sea nuestra altura segura, que cuando todo falle nos agarremos fuertemente a Jehová. Sí. ¿Recuerdas el título del discurso? ¿Ha depositado su confianza en Jehová? Pues que este sea el caso de cada uno de nosotros, que depositemos toda nuestra confianza, por cierto, que quedará a buen recaudo, y disfrutaremos de la paz y tranquilidad que pertenece a los que confían plenamente en Él. Muchas gracias, hermano García. Sin duda hemos quedado resueltos a confiar plenamente en Jehová y también muchas gracias por esos buenos consejos prácticos en cómo podemos demostrar que lo hacemos en nuestra vida. Pero sobre todo, estaréis de acuerdo conmigo en que le damos de corazón gracias a Jehová, ¿verdad? Que nos muestra su tierno cariño con esta información que también nos viene en estos tiempos difíciles. Ahora vamos a continuar disfrutando, en este caso, de la consideración del estudio de la Atalaya, y para ello dejaremos que nuestro hermano Eric Sandoval la conduzca. Bienvenidos al estudio de la Atalaya. Vamos a comenzar con una canción número 13 que nos ayudará a entender lo que será el enfoque del estudio. La canción 13 se basa en la primera de Pedro 2:21, donde se indica que Cristo es nuestro modelo. Así que les invito a ponerse de pie y entonemos juntos la canción número 13.
Hoy nos toca un estudio muy interesante para nuestra consideración. Es un título llamativo, que algo que todos deseamos, una amistad con el Hijo de Dios, con Jesús. Y notamos que el título, Los llamo amigos, se basa del texto principal, Juan 15, versículo 15. Ahí son las palabras de Jesús. Y Jesús dijo: los llamo amigos porque les he contado todas las cosas que le he escuchado decir a mi Padre. Y el avance sí nos sirve como un excelente fundamento para preparar la mente y corazón de lo que vamos a considerar en este estudio. Ahí notamos, según el avance, que en el caso de los apóstoles tuvieron un maravilloso privilegio, la oportunidad de estar con Jesús, de oír Jesús hablar, de pasar tiempo con Él, de comer con Él. Y así es como llegaron a ser buenos amigos con Cristo, con Jesús, el Hijo de Dios. Pues no tenemos esa oportunidad, ya que Jesús está reinando en el cielo como Rey del reino de Jehová. Sin embargo, según el avance, y eso es tan conmovedor, Jesús también quiere que seamos sus amigos. ¿Se imaginan eso? Que Jesús también quiere ser nuestro amigo y podemos ser amigos de Cristo. Y entonces el avance sigue diciendo, pero a veces, y tenemos que admitir que eso es cierto, a veces es un poco no tan fácil, ¿verdad? Nos cuesta, tal como fue en el caso de los apóstoles. Por lo tanto, en este artículo hablaremos de cómo podemos hacernos amigos de Jesús. Vamos a ver también algunas sugerencias de cómo cultivar o tener una estrecha amistad con Jesús y tenerlo como un buen amigo. 3 ideas principales que se van a recalcar en el estudio. Número 1, ¿por qué podría parecernos difícil ser amigos de Jesús? Qué interesante punto, ¿verdad? El número 2, ¿por qué debemos ser amigos de Jesús? Y finalmente, ¿qué pasos debemos dar por hacernos amigos de Jesús? Pues invitamos a todos ustedes a participar con entusiasmo en el estudio. Estamos entre familia, así que con confianza queremos ofrecer nuestros comentarios desde nuestro corazón. Y tenemos un excelente lector, el hermano Rubén Vázquez, que nos ayudará con la lectura, comenzando con el párrafo número 1. Por favor, hermano Rubén. Por lo tanto, para que dos personas lleguen a ser amigas, deben pasar tiempo juntas y hablar de lo que piensan, de lo que sienten y de sus vivencias. Pero cuando pensamos en ser amigos de Jesús, quizá nos parezca más difícil. Veamos algunas razones. ¿Qué deben hacer dos personas para llegar a ser amigas? Hermana Páramo, Vanessa. Pues en definitiva tienen que conocerse, ¿no? Tienen que pasar tiempo juntos, tienen que hablar de lo que sienten, de lo que han vivido y sobre todo pues también de lo que piensan. Muy bien, excelente. Muy bien. Ahora vamos a pasar al punto número 2 para ver la primera razón por la que a veces nos cuesta quizás cultivar una amistad con Cristo. La primera razón es que no conocemos a Jesús en persona. A muchos cristianos del siglo I les pasó lo mismo. Pese a ello, el apóstol Pedro les dijo: aunque ustedes nunca lo vieron, lo aman. Aunque ahora no lo ven, demuestran fe en él. Así pues, no es necesario conocer a Jesús en persona para ser sus amigos. Pregunta para este párrafo 2. ¿Cuál es la primera razón por la que puede parecer difícil hacernos amigos de Jesús? Hermano Benjamín Romero. Pues la primera razón es que como no vemos a Jesús, pues podemos llegar a pensar que no podemos conocerlo para poder ser sus amigos. Pero en la Biblia, en 1 de Pedro 1:8, ahí Pedro dijo que aunque no lo veamos, podemos llegar a amarlo y a demostrar tener fe en él. Así que vemos que esto es posible. Muchas gracias. Hermana Kesia Fernández.
De hecho, solo un grupo muy pequeño de cristianos tuvieron el privilegio de conocer en persona a Jesucristo. Sin embargo, otros muchos no tuvieron ese privilegio, pero no fue un impedimento para amar a Jesucristo. Y una de las pruebas es el apóstol Pablo, un pilar del cristianismo del primer siglo. Él no conoció en persona a Jesucristo, pero sin duda lo quería mucho. Muy bien, muy bien, excelente. Hermano Cañadas, Rubén. Sí, sobre el asunto que comentaba el hermano Benjamín en 1 Pedro 1.8, las personas a las que el apóstol Pedro se dirige eran personas que vivían en las provincias romanas de lo que actualmente conocemos como Turquía, así que ellos no habían conocido a Jesús, sin embargo, llegaron a amarlo, a demostrar fe en él, gracias al testimonio que recibieron por parte del apóstol, los demás apóstoles también en el Pentecostés del 33 y después, con lo cual nos permite concluir que no es necesario conocer a Jesús en persona para llegar a ser sus amigos. Muy bien, excelente. Entonces, nuevamente, en palabras concisas, ¿cuál es la primera razón? ¿Cuál es? Un comentario sencillo. Hermana Vicky Acuña. No conocemos personalmente a Jesús. Muy bien, excelente. Veamos otra razón en el siguiente párrafo. La segunda razón es que no podemos hablar con Jesús. Cuando oramos nos dirigimos a Jehová. Es cierto que oramos en el nombre de Jesús, pero no le hablamos directamente a Él. De hecho, Jesús no quiere que lo oremos a Él, pues la oración es parte de nuestra adoración y solo debemos adorar a Jehová. Aún así, es posible demostrar que amamos a Jesús. ¿Cuál es la segunda razón? Hermana Lina García. La segunda razón es que no podemos hablar con Jesús. Muy bien, Lina. Excelente. Hermano Páramo, Ángel. Y quizás pudiéramos pensar que la oración es un buen momento para hablar con Jesús, pero bien nos explica el párrafo que la oración es parte de nuestra adoración a Jehová. Y como Jesucristo mismo dejó claro en las palabras de Mateo 4:10, es a Jehová al único que hay que adorar. Por eso la oración es una oración que dirigimos a Jehová, hablamos con Jehová, y aunque es cierto que Jesús está involucrado, pues utilizamos su nombre para acercarnos a Jehová, no hablamos directamente con él. Excelente, muy bien. Hermana Sandoval, Rita. Sí, entonces eso enfatiza de nuevo esta segunda razón, el hecho de que no podemos hablar con Jesús. Y en el primer párrafo mencionaba que para entablar una amistad tenemos que hablar unos con otros. Muy bien, muchas gracias, Rita. Eso nos lleva al párrafo 4 para analizar una tercera razón. La tercera razón es que no podemos pasar tiempo con Jesús porque vive en el cielo. Pero aunque no estemos cerca de Él físicamente, podemos saber mucho de Jesús. En este artículo veremos 4 pasos que debemos dar para tener una amistad estrecha con Él. Pero primero veamos por qué es tan importante que seamos buenos amigos de Cristo. La pregunta A, ¿cuál es la tercera razón? Hermano Sánchez, Juan. Pues que no podemos pasar tiempo con Jesús porque Él ahora está en los cielos. Muy bien. Un poco lejos, ¿verdad? Por eso no podemos conocerlo. Muy bien, excelente. Entonces, la pregunta B, ¿qué veremos en este artículo? ¿Qué veremos en este artículo? Hermano Conan Martínez. Primero vamos a ver por qué es tan importante el que seamos buenos amigos de Jesús y luego vamos a ver 4 pasos que debemos dar para tener una estrecha amistad con Él. Muy bien, excelente. Ahora, para enfatizar bien el punto, ¿cuáles son las 3 razones por qué podría parecernos difícil conocer a Jesús? Hermana Judith Sánchez. Que no conocemos a Jesús en persona, no podemos hablar con Él y tampoco podemos pasar tiempo con Él. Muy bien, excelente. Ahora, el primer subtítulo es una pregunta y una pregunta muy importante. ¿Por qué debemos ser amigos de Jesús? Ahora leamos el párrafo 5. Debemos ser amigos de Jesús para tener una buena relación con Jehová. ¿Por qué decimos esto? Veamos 2 motivos. Primero, Jesús les dijo a sus discípulos, el Padre mismo los quiere porque me ha querido a mí. Y también dijo, nadie puede llegar al Padre si no es por medio de mí. Querer ser amigo de Jehová sin ser un buen amigo de Jesús es como querer entrar en un edificio sin pasar por la puerta.
Jesús usó un ejemplo parecido cuando dijo que era la puerta para las ovejas. El segundo motivo es que Jesús reflejó a la perfección las cualidades de su Padre. Les dijo a sus discípulos: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre también. Así que una de las maneras principales de conocer a Jehová es conociendo a Jesús. Cuanto más aprendemos de Él, más lo amamos. Y cuanto más nos acerquemos a Jesús, más amaremos a su Padre. ¿Por qué debemos ser amigos de Jesús? Hermana Nieves Vázquez. Porque es imprescindible para tener una buena relación con Jehová. Ok, excelente, muchas gracias. Hermano Tolosa. El párrafo habla de dos motivos de por qué decimos eso. Para mencionar el primero, pues Jesús en Juan 16, 27 dijo que el Padre nos quería porque le habíamos querido a Él, ¿no? Porque sus discípulos le habían querido a Él, ¿no? Así está claro que es clave querer a Jesús para poder ser amigo de Jehová también. Gracias, hermano García. Sí, y lo contrario también es interesante, como dice el párrafo, dice, querer ser amigo de Jehová sin ser un buen amigo de Jesús es como querer entrar en un edificio sin pasar por la puerta, así que es un razonamiento aplastante, ¿no? Que de hecho tiene su base bíblica, ¿no? En Juan 17 el propio Jesús se identificó como esa puerta para las ovejas, así que lo contrario también es imposible. Si no somos amigos de Jesús, ser amigos de Jehová. Uh-huh. Hermana González, Lidia. Y precisamente en este texto, en Juan 17, cuando Jesús dijo que Él era la puerta, estaba refiriendo a que solo había una puerta, porque aquí menciona, Él se refiere como la puerta de un aprisco, que el aprisco era donde se solía llevar a las ovejas para protegerlas por la noche de los ladrones, depredadores, y solían estar cercados por un muro de piedra alrededor y solo tenían una entrada. Así que Jesús estaba recalcando que no hay más puertas para acercarse a Jehová y ser su amigo, es solo Él. Excelente observación. Muchas gracias. Hermano Jonathan González. Y el segundo motivo es que Jesús reflejó a la perfección las cualidades de su Padre Jehová. Y es interesante que en la Biblia en inglés, sobre el texto de Juan 14:9, dice que cuando leemos en la Biblia sobre Jesús, la manera en la que hablaba al enseñar con tanta fuerza, con sabiduría, la misericordia que tenía, que lo movía a curar a otros, o la empatía que tenía, que lloraba cuando veía que otros sufrían, entonces nos podemos imaginar a Jehová mismo diciendo y haciendo eso. Así, por eso Jesús pudo decir, ¿no?, que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es que cuanto más conozcamos a Jesús, más amaremos a Jehová. Muy bien, muchas gracias. Así que si queremos conocer a Jehová, cultivar una amistad con Él, pues Jesús es la puerta, ¿verdad? Tenemos que conocer bien a su Hijo. Ahora, interesante, hay dos recuadros. El primero que queremos analizar brevemente, ser amigos de Jehová nos lleva a ser amigos de Jesús nos lleva a ser amigos de Jehová. ¿Algún comentario? Es interesante lo que se explica ahí. Hermano Acuña. Nos recuerda que como hemos pecado, tenemos el pecado de imperfección, somos pecadores, no somos amigos de Jehová directamente. En realidad ese pecado nos lleva a ser enemigos, lo vemos en las personas que nos rodean, ¿verdad?, en el mundo. Pero Jehová ha dado la oportunidad a reconciliarnos con Él por medio del sacrificio de Jesús. Así que tener fe en ese sacrificio, en el sacrificio de Jesús, y llegar a ser amigos de Jesús nos abre la oportunidad a reconciliarnos con Jehová, y por eso podemos llegar a ser amigos de Jehová. Es el esfuerzo que todos debemos de hacer. Muy bien, excelente. Interesante, ¿verdad? Como en ese recuadro se explicó que al nacer, ¿en qué condición estamos? Al nacer, muy, muy interesante, hermano Páramo. Cuando nacemos somos enemigos. Entonces, si uno es un enemigo, tiene que reconciliarse sí o sí para poder llegar a ser un amigo. De ahí es tan importante la figura de Jesús, es la que nos ayuda a reconciliarnos con Jehová. Muy bien, excelente. Hermana Rita Sandoval.
El texto de Romanos 5, 6 al 12 es tan precioso porque ahí detalla muy bien el beneficio que recibimos de ser amigos de Jesús y como ya vimos, ¿verdad? Una es reconciliación con Jehová y eso nos da la oportunidad de tener una relación con Jehová. También menciona que nos da protección de la ira de Jehová y nos da vida eterna, así que tenemos muchas ventajas de llegar a ser amigos de Jesús. Muy bien, muchas gracias, Rita. Otro recuadro es un punto de vista equilibrado de Jesús. ¿Qué aprendemos de ese recuadro? Hermana Romero, Ana. Pues aprendemos precisamente eso, ¿no? A tener un punto de vista equilibrado en nuestra amistad con Jesús, que nunca esté por encima de nuestra relación con Jehová. Nuestra relación con Jehová es lo más importante. Y es como dice también Juan 16, 27, ¿no? Que Jesús vino como representante de Dios. Así que es muy importante que nuestra relación con Jesús, como dice el recuadro, no eclipse nuestra relación con Jehová. Muy bien, hermano Sánchez, Juan. Y parece que ese punto de vista pues, se ha ido equilibrando con el tiempo. Al principio, si recordamos, de hecho fue el motivo de que se rompieran relaciones entre el hermano Russell y Barbour, ¿no? Ese rescate. Y esa fue, parece ser la figura principal por mucho tiempo y luego se vio que la santificación del nombre de Jehová es el tema principal de la Biblia y se ha ido equilibrando ese punto de vista. Correcto, muy bien. Hermano Acuña, también. Y se nos habla acerca desde los años 1919, cuando hay ese giro. Por aquel entonces, hasta lo que nuestros hermanos utilizaban en las reuniones mostraba que daban un mayor énfasis a Jesús. Por ejemplo, en los libros de cántico había muchas canciones de alabanza a Jesús y había menos canciones de alabanza a Jehová. Y vemos cómo se ha equilibrado con el tiempo, ¿no? Hasta nuestro libro de canciones ahora pues tiene muchas alabanzas a Jehová, aunque algunas de las canciones hacen referencia a Jesús. Muy bien. Ahora, hermana Vázquez Nieves. Y algo que nos tranquiliza es ver que Jesús no espera a que le demos ese tipo de adoración. Él, en los textos que hemos visto, él reconoce que es el representante de Jehová. Antes hemos visto que no quiere que le oremos a él, quiere que oremos a su Padre. Así que si amamos a Jesús, tenemos que quererle como él espera que le queramos. Muy bien. Entonces, un punto de vista equilibrado sobre Jesús, ¿cómo es? Un punto de vista equilibrado. ¿Cuál es un punto de vista? ¿Cómo lo diríamos? ¿Cómo definiríamos? Hermana Vicky Acuña. Ser amigos de Jesús tiene el propósito de llegar a ser amigos de Jehová, que al fin y al cabo es nuestra meta principal en la vida. Excelente. Hermano Páramo, Ángel. Y por supuesto, amamos a Jesús, pero jamás dejaremos que eclipse nuestro amor por Jehová. Muy bien, excelente. Como se expresa al final de ese recuadro, amamos a Jesús en su justa medida, ni más ni menos de lo debido. Eso es el punto. Pasemos ahora al párrafo número 6, hermano Vázquez. Debemos ser amigos de Jesús para que nuestras oraciones reciban respuesta. Esto significa que no basta con decir mecánicamente en el nombre de Jesús cuando terminamos de orar. Debemos entender cómo usa Jehová a Jesús para contestar nuestras oraciones. Jesús les dijo a sus apóstoles, sea lo que sea que pidan en mi nombre, yo lo haré. Jehová es quien escucha y responde nuestras oraciones, pero le ha dado a su Hijo la autoridad para llevar a cabo lo que Él decide. Antes de respondernos, se fija en si hemos obedecido los consejos de Jesús. Por ejemplo, Él dijo, si ustedes les perdonan a otros sus ofensas, su Padre Celestial también los perdonará a ustedes. Pero si no les perdonan sus ofensas a los demás, su Padre tampoco perdonará las ofensas de ustedes. ¿Verdad que es importante mostrar a otros la misma bondad que nos muestra Jehová y Jesús? ¿Por qué otra razón debemos ser amigos de Jesús? Hermana Martínez, Noemí. Pues para que nuestras oraciones reciban respuesta. Muchas gracias. Hermana Sánchez, Uri. Y tenemos que entender que aunque la oración va dirigida directamente a Jehová y Él es el que nos la escucha y responde, pero le ha dado a su Hijo la autoridad de que conteste esas oraciones, que es lo que dice Mateo 28, 18, ¿no? Dice, se me ha dado
toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Pues entender ese papel que desarrolla Jesús en las oraciones nos ayuda a mantener esa buena relación con Jehová. Muy interesante, muchas gracias, Uri. Hermana Kesia. Por ello es fundamental que entendamos cómo usa Jehová a su Hijo Jesucristo en relación a nuestras oraciones. Y entender eso significa que tenemos que reflexionar cuando decimos que nuestras oraciones van en el nombre de Jesús. Simplemente eso no es una manera en la que estamos acostumbradas en cómo finalizamos nuestras oraciones, o quizá una muletilla, sino reflexionar en cómo encaja Jesucristo y todos los beneficios que tenemos de que Jehová le haya dado ese papel. Muy bien, gracias. Hermano Tolosa. Además, cuando dirigimos las oraciones a Jehová en el nombre de Jesús, también se entiende que es porque estamos siguiendo su ejemplo, ¿no? Y, por ejemplo, el párrafo menciona el consejo que nos dio Jesús de perdonar a otros cuando pedimos que Jehová nos perdone. Claro, si pedimos eso en nuestras oraciones, es porque estamos siguiendo el ejemplo de Jesús. Eso agrada a Jehová y por eso las escucha. Gracias. Hermano José García. Sí, y es interesante, siguiendo con este texto, en Mateo 6, 14 y 15, que ahí Jesús enseñó que era su Padre celestial, Jehová, el que perdona las ofensas. Es verdad que las perdona en base a su sacrificio que ha hecho por nosotros, pero el que perdona las ofensas es Jehová. Muy bien. Hermana Sandoval. Sí, me impresionó mucho personalmente este pensamiento de que no es sencillamente el decir en el nombre de Jesús, sino en realidad comprender lo que envuelve, porque Jesús dijo, lo que pidan, yo lo haré, en Juan 14:13, y luego menciona el texto de Mateo 28:18, dice que se le ha dado toda autoridad, y recientemente estuvimos estudiando el ejemplo de José y el faraón, y sabemos que esto muchas veces se ha comparado a Jehová y Jesús. Y José tenía toda autoridad para hacer lo que pedía la gente. Igualmente Jesús es quien Jehová ha nombrado con toda autoridad para llevar a cabo sus promesas y sus deseos. Muy bien. Hermano Páramo. Y antes dijimos o asemejamos esta relación de Jesús con Jehová con una puerta. Pues con las oraciones es lo mismo, esa puerta puede estar cerrada. El entender cómo Jesús actúa en nuestras oraciones es como el saber cómo abrir esa puerta que nos acerca a Jehová en oración, ¿no? Esa llave de esa puerta es seguir los consejos que nos dio Jesús y de esta manera podremos abrir esta puerta para que Jehová nos escuche. Ok, muy bien, excelente. Ahora, en línea con lo que mencionó el hermano Páramo, cuando hacemos una oración a Jehová pidiendo su ayuda o guía o dirección, ¿en qué se fija Jehová? ¿En qué se fija? Hermana Line García. Jehová se fija atentamente en si estamos obedeciendo los consejos que nos dio Jesús. Y por lo tanto, como menciona la atalaya, es bueno que nos preguntemos a nosotros mismos si estamos poniendo en práctica lo que nos ha enseñado Jesús, y así Jehová nos puede responder las oraciones. Muchas gracias, Lina. Muy bien. Podemos ahora leer el siguiente párrafo, número 7. Solo los que sean buenos amigos de Jesús se beneficiarán por completo del rescate. ¿Cómo lo sabemos? Jesús dijo que daría su vida por sus amigos. Los siervos fieles de Dios, que vivieron antes de que Jesús viniera a la tierra, tendrán que aprender de él y llegar a amarlo. Hombres y mujeres justos, como Abraham, Sara, Moisés o Rahab, volverán a vivir. Pero incluso ellos tendrán que hacerse amigos de Jesús para recibir la vida eterna. Párrafo 7 pregunta, ¿qué debemos hacer para beneficiarnos del rescate de Jesús? Hermana Sánchez. Pues ser buenos amigos de Jesús, porque él mismo dijo que daría su vida por sus amigos. Muy bien, hermano González. Claro, y quizás alguien se pregunte, bueno, pero Jesús no dio la vida por toda la humanidad. Sí, y es verdad, pero el texto de Juan 15:13 nos ayuda a ver que solo aquellos que lleguen a ser sus amigos se beneficiarán de ese rescate, pudiendo tener una vida eterna. Muy bien, gracias. Hermana Romero.
De hecho, también en la Biblia encontramos muchos siervos que llegaron a ser buenos amigos de Jehová, como Abraham, que Jehová lo llamó mi amigo, Sara, Moisés, Rahab y muchos otros, como se menciona en el capítulo 11 de Hebreos. Pero todos estos resucitarán, pero tendrán que hacerse amigos de Jesús si quieren recibir la vida eterna, como dice Juan 17:3. Muy bien, excelente, excelente. Hermano Sánchez, Juan. Por ejemplo, hablando de Abraham en Hebreos 11, versículo 10, dice que él esperaba la ciudad que tiene fundamentos verdaderos. Y sabemos que se refiere, en este caso, es una referencia al gobierno celestial. Bueno, pues tendrá que aprender qué papel desempeña Jesús en ese gobierno celestial que le otorga a su Padre y llegar a amarlo también. Muy bien. Y entonces, nuevamente, ¿por qué es tan importante la amistad con Jesús, tal como aprendimos aquí en este párrafo? ¿Por qué tan vital, hermana González? Porque solo quienes sean realmente sus amigos se beneficiarán de su rescate. Muy bien. Ahora pasemos a los párrafos 8 y también 9. Tenemos la dicha de colaborar con Jesús en predicar y enseñar las buenas noticias del reino. Cuando Él estuvo en la tierra, enseñó la verdad acerca de Dios. Y desde que volvió al cielo como cabeza de la congregación, ha seguido dirigiendo esta obra. Ve y valora los esfuerzos que hacemos por ayudar a cuantos podamos a conocerlos a Él y a su Padre. De hecho, solo podemos llevar a cabo esta obra con la ayuda de Jehová y Jesús. La Biblia nos enseña con claridad que debemos amar a Jesús si queremos agradar a Jehová. Así pues, veamos 4 pasos necesarios para ser amigos de Jesús. Leamos primero Juan 15, 4 y 5. Un lector, por favor. Juan 15, 4 y 5, hermana Noemí Martínez. Manténganse en unión conmigo y yo me mantendré en unión con ustedes. Igual que la rama no puede dar fruto por sí sola, sino que tiene que seguir unida a la vid, ustedes tampoco pueden dar fruto si no se mantienen en unión conmigo. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que se mantiene en unión conmigo y yo en unión con él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Ahora la pregunta para estos 2 párrafos. Tal como muestra Juan 15, 4 y 5, ¿qué podemos hacer gracias a nuestra amistad con Jesús y por qué debemos mantenernos en unión con Él? Bueno, Tommy Acuña. Lo que nos permite es poder predicar las buenas nuevas. Tenemos unas buenas noticias que llevar a las personas. Jesús lo hizo cuando estuvo aquí en la tierra, enseñó a sus apóstoles a hacerlo y ahora nosotros podemos llegar a hacer eso gracias a esa amistad. Muchas gracias, hermano Martínez. Sí, debemos mantenernos en unión con Él porque, como bien dice las últimas frases de Juan 15, el versículo 5 dice que separados de mí ustedes no pueden hacer nada. Y eso es una verdad muy clara, ya que sin el respaldo de Jehová y de su Hijo Jesús, la obra de predicación no hubiera llegado tan lejos ni hubiera durado tanto tiempo. Gracias, Conan. Muy bien. Hermana Sánchez, Uri. Y esa idea también está en el versículo 4, ¿no? Donde dice, tampoco pueden dar frutos si no se mantienen en unión conmigo. Pues hoy en día, a pesar de que también tenemos otros métodos diferentes de predicación que igual no estábamos tan acostumbrados, vemos cómo sigue teniendo fruto y si hay personas que se están acercando a la verdad, nuevos estudios, así que vemos que realmente son Jehová y Jesús los que están detrás de esta obra y nos sentimos privilegiados de que nos estén usando. Muy buena observación, muchas gracias. Hermano Romero, Benjamín. Y hemos visto precisamente en el discurso un poco esto, ¿verdad? La organización de Jehová aquí en la tierra está llevando y dando mucho fruto, pero ¿gracias a qué? A que Jesucristo es el cabeza de esta congregación, es el que dirige y contamos con la bendición de Jehová por eso, ¿no? Hacen que la forma de dar fruto, de enseñar a otras personas, de que más personas puedan conocer a Jehová, es gracias a que tenemos una estrecha amistad con Jesús. Gracias, Benjamín. Hermana Vázquez Nieves.
Y la ilustración nos ayuda a entender que esta unión tiene que ser eterna. Da igual el fruto que tenga una rama, lo plagada de uvas que esté. Si se corta, si se separa, no va a dar más fruto. Pues da igual el fruto que hemos llevado anteriormente. Si nos separamos de Jesús, es imposible que podamos continuar. Muy bien, Nieves, muy bien, excelente. Entonces, en estos últimos párrafos, ¿por qué debemos ser amigos de Jesús? ¿Qué aprendimos? ¿Por qué debemos ser amigos de Jesús? ¿Por qué es tan importante la amistad con Él? Hermana Romero. Pues hemos visto 3 razones, ¿no? Para tener una buena relación con Jehová, para que nuestras oraciones reciban respuesta y para beneficiarnos por completo del rescate. Muy bien, excelente, excelente. Y según el párrafo 9, si no amamos a Jesús, entonces eso quiere decir que, según la primera oración del párrafo 9, si no hay relación con Jesús, ¿qué afecta, hermano González? Pues si no amamos a Jesús, entonces tampoco agradaremos a Jehová. Correcto, muy bien, correcto, gracias. Bueno, eso nos lleva ahora al siguiente subtítulo, uno muy importante, ¿cómo hacernos amigos de Jesús? Leamos párrafo 10. Primero, conozcamos a Jesús. Para ello leamos los libros bíblicos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Al reflexionar en estos relatos sobre la vida de Jesús y ver que trató a las personas con bondad, sentiremos amor y respeto por él. Por ejemplo, no trató a sus discípulos como si fueran esclavos, aunque era su amo. Más bien los trató como amigos y les reveló sus pensamientos y sentimientos más profundos. Sentía su dolor y lloraba con ellos. Hasta sus enemigos se dieron cuenta de que era amigo de los que aceptaron su mensaje. Si tratamos a otros como él trató a sus discípulos, nos llevaremos mejor con ellos, seremos más felices y amaremos y respetaremos a Cristo todavía más. La pregunta para el párrafo 10, ¿cuál es el primer paso para hacernos amigos de Jesús? ¿Cuál es el primer paso? Hermana Line García. Debemos conocer bien a Jesús. Para poder hacer eso tenemos que leer los relatos bíblicos de su vida en Mateo, Marcos, Lucas y Juan y después reflexionar en cómo trató a otros y eso nos impulsará a amarlo. Gracias, hermano Tolosa. Como podemos ver en la ilustración, una manera de hacer esto es incluir en nuestro estudio en familia el ejemplo de Jesús. Incluso con los niños pequeños tenemos muchas publicaciones que nos ayudan a aprender de Jesús. Para ellos, por ejemplo, está el libro Aprendamos del Gran Maestro. Muy bien. Hermano Romero, Benjamín. Y conocer a Jesús no solamente implica leer la Biblia, leer los evangelios, hay que profundizar a la hora que leemos, estudiar, meditar. Por ejemplo, vemos en el párrafo el relato de Juan capítulo 11, cuando Lázaro falleció y Jesús lo resucitó. Ahí podemos ver el cariño que sentía Jesús y el dolor que también sentía por su familia, ¿no? Por sus hermanas, por María. Así que analizar estos relatos, meditar en ellos, pues nos ayuda a conocer mejor a Jesús, a conocer sus cualidades y también a cómo nos trata, cómo Él también quiere que seamos sus amigos. Muy bien. Mi hermana González, Lidia. Y también cuando conocemos a Jesús vemos la calidad de amigo que podemos llegar a tener. Como un buen amigo, él no retuvo nada bueno de decir a sus discípulos y que les beneficiara, pues como dice Juan 15:15, en los pocos años que tuvo, siempre les habló todo lo que pudo acerca de Jehová. Así cuanto más estudiemos de él, más veamos lo que nos cuenta de Jehová, pues vemos la calidad de amigo que es. Muy bien, Lidia, un excelente punto. Hermano Conan Martínez. Sí, otro ejemplo es el de Mateo 11:19, donde ahí le decían a Jesús que lo criticaban, ¿no? Diciéndole que era amigo de cobradores de impuestos y pecadores, lo cual nos enseña que hasta sus propios enemigos, a la hora de acusarlo, reconocían que era un buen amigo, ¿no? Entonces nos demuestra lo buen amigo que era Jesús, que incluso era evidente para todos los que lo estaban viendo. Gracias, Conan. Hermano Ángel Páramo. Y estas 3 pinceladas que hemos visto de la vida de Jesús
son realmente profundas. Se requiere que reflexionemos profundamente en la vida de Jesús y esto automáticamente va a tener un efecto en nuestra vida. Como bien dice el párrafo al final, nosotros podemos llevarnos mejor con otros hermanos nuestros, también podemos ser más felices y sobre todo llegaremos a conocer más a Jesús, que es el objetivo, y amarlo más profundamente. Excelente, Ángel. Es un punto clave, ¿verdad? Y muestra cómo nos beneficia, ¿verdad? Imitar el ejemplo de Cristo. Muy bien. Ahora podemos pasar al párrafo número 11 para ver una segunda razón por la cual es importante hacernos amigos de Jesús. Segundo, pensemos y actuemos como Jesús. Cuanto mejor conozcamos e imitemos su forma de pensar, más fuerte será nuestra amistad con Él. ¿Cómo podemos imitarlo? Veamos un ejemplo. Para Él era más importante ayudar a otros que complacerse a sí mismo. Como pensaba de este modo, se sacrificaba por ellos y los perdonaba. No se ofendía con facilidad por lo que dijeran de Él y no congelaba a la gente en el tiempo recordando sus errores una y otra vez. Es importante seguir su ejemplo, pues dijo: de este modo todos sabrán que ustedes son mis discípulos, si se tienen amor unos a otros. Por eso preguntémonos, igual que Jesús, ¿hago todo lo posible por estar en paz con mis hermanos? Gracias, hermano Vázquez. Una excelente pregunta al final, ¿verdad? Ahora la pregunta del párrafo 11, ¿cuál es el segundo paso para hacernos amigos de Jesús y por qué es importante? Hermano Jonathan González. El segundo paso es pensar y actuar como Jesús. Y es bonito pensar que todos podemos hacerlo, sin importar raza, estatus social, cultural. Todos podemos hacerlo, y cuanto mejor conozcamos e imitemos la forma de pensar de Él, pues más amistad tendremos con Él y más fuerte será. Muy bien. Hermana Romero, Ana. Y según 1 Corintios 2:16, no podemos llegar a conocer perfectamente a Jehová, pero sí podemos tener la mente de Cristo cuando nos esforzamos por conocerlo e imitarlo. Ok, muy interesante. Muy bien, hermano Tommy Acuña. Y en Mateo 20:28 Jesús hace una reflexión que todos tenemos que meditar en ella, pues Él dice que había venido aquí a la tierra para servir a otros, y ahora añade incluso para dar su vida. Y gracias a que dio la vida tenemos una esperanza. Así que cuando nosotros trabajamos o queremos trabajar con nuestros hermanos, debemos estar dispuestos a precisamente imitar a Jesús en este aspecto. Siempre pensar en servir a los demás hasta el grado de poder tener la oportunidad de quizás sacrificarnos al máximo por ellos. Muy buena observación. Hermana Kesia. Y cuanto más estudiemos relatos relacionados con la vida de Jesucristo, más nos damos cuenta que el ser sus amigos afecta directamente en nuestra vida diaria. Por ejemplo, en Juan capítulo 1, versículo 46 y 47, Natanael le pregunta a Jesucristo, pregunta, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Esas palabras podían ofender personalmente los sentimientos de Jesucristo. Sin embargo, él no era hipersensible, no se ofendía con facilidad, no tenía en cuenta los errores de los demás. Esas lecciones pueden servirnos en nuestra vida diaria. Ok, muy bien, Kesia, muy práctico. Gracias, hermano Tolosa. Otra manera de pensar y actuar como Jesús es si no congelamos en el tiempo a las personas, ¿no? Quizá han cometido errores en el pasado, pero las personas pueden cambiar y podemos perdonarles. Eso hizo Jesús, ¿no? Pablo lo vio muy claro. En 1 Timoteo 1:12 al 14 menciona, ¿no?, la gran bondad inmerecida y misericordia que se le había mostrado, porque él había perseguido a los cristianos, pero no se le congeló en el tiempo así. Efectivamente. Hermana Sandoval, Rita. Sí, todo esto que queremos imitar de Jesús es porque nuestro objetivo es que Él quiera ser nuestro amigo. Y me hizo pensar en el caso de Jonatán y David, como dice que lo que vio Jonatán en David lo movió a amarlo y querer ser su amigo, y él se hizo amigo de David, muy buen amigo de David. Entonces igualmente nosotros queremos hacer esto, conocer las cualidades de Jesús, imitar sus cualidades para que Jesús se sienta movido a querer ser nuestros amigos. Muy bien, excelente, Rita, gracias. Hermano Sánchez, Juan.
Y tenemos un mandato, de hecho, en la última noche, en Juan 13:35 mencionó Jesús, y es el mostrarnos el amor unos a otros como Él lo hizo, hasta ese último deseo de entregar la vida, ¿no? Como ya se ha comentado. Eso es un requisito elevado, pero tenemos que esforzarnos por hacerlo, para que mantener la unidad del pueblo de Jehová y para también ayudar a que otras personas de alguna manera entren en el pueblo de Jehová, ¿verdad? Y eso pues requiere esfuerzo, hay que pensar y actuar como Jesús. Como dijo una atalaya una vez, esa brecha que existe entre Jesús y nosotros, obviamente por la imperfección tenemos que esforzarnos para que sea cada vez más pequeña. Muy bien, gracias, hermano Romero. Benjamín. Y relacionado con este comentario último, es importante, por lo tanto, que pensemos y actuamos como Jesús, porque así estaremos demostrando que somos sus discípulos, que somos amigos realmente suyos. Por eso, al actuar como Jesús, tenemos que preguntarnos si hacemos lo posible por mantener la paz con nuestros hermanos. Es lo que queremos hacer, imitar a Jesús en este sentido, y así estaremos demostrando que somos verdaderos discípulos, que somos amigos de Él. Gracias, Benjamín. Ese punto en el párrafo es su clave. Muchas gracias. Ahora, viendo la imagen, ¿cómo vemos ilustrado el segundo punto? ¿Qué notamos ahí en el segundo? Que nos ayuda a captar bien el segundo punto. Hermana Cuña, Vicky. Vemos a una hermana que está procurando la paz con otra hermana de la congregación. Ella se acerca a ella, se le ve en el semblante que tiene el deseo de hacer las paces con su hermana, con su amiga, para que realmente demuestre ser amiga de Cristo. Gracias, Vicky. Hermano Ángel Páramo. Y me gusta mucho de esta imagen lo que quiere llegar a ilustrar, y es que cuando buscamos la paz se requiere acción. O sea, buscar la paz no es la omisión de una disputa. Buscar la paz requiere que seamos nosotros los que demos el primer paso y pongamos toda la carne en el asador, por así decirlo, para recuperar el bienestar con nuestros hermanos. Excelente punto. Hermano Conan Martínez. Sí, siguiendo con la ilustración, antes hemos hablado de la enseñanza de Jesús en Juan 15:13, donde dijo que nadie tiene más amor más grande que quien da su vida por sus amigos. Y eso es verdad. Muchas veces podríamos decir, bueno, yo estaría dispuesto a dar la vida por mis hermanos, pero podríamos preguntarnos, ¿y estaríamos dispuestos a dar menos? Quizás a lo mejor el intentar buscar la paz, como estamos viendo aquí en la ilustración de esta hermana. Muy bien, me encanta. Buen punto. Hermano Benjamín. Y recordamos que hablábamos de hacer todo lo posible, ¿no? Seguramente esta hermana de la imagen no era la primera vez que hablaba, o no va a ser la primera vez. Hacer todo lo posible es esforzarnos al máximo, sea las veces que haga falta, para poder estar en paz con nuestros hermanos. Y hermano Sánchez. Antes en Romanos 5 lo vimos, que Jehová lo hizo, ¿verdad? Éramos enemigos y Jehová entregó a su Hijo para reconciliarnos con Él. Jehová lo hizo, Jesús también lo hizo. La pregunta es, como ya se ha dicho, si nosotros, aunque la situación sea difícil, vamos a estar dispuestos a hacerlo. Así es, muy bien. Ahora podemos pasar al párrafo 12. Tercero, apoyemos a los hermanos de Cristo. Jesús considera que lo que hacemos por sus hermanos ungidos es como si lo hiciéramos por Él. La manera principal de apoyarlos es participando de lleno en la obra que le encomendó a sus seguidores, predicar el reino y hacer discípulos. La ayuda de las otras ovejas es necesaria para que los hermanos de Cristo cumplan con la campaña mundial de predicación que se lleva a cabo hoy día. Si somos de las otras ovejas, cada vez que participemos en esta obra, demostramos que amamos a los ungidos y también a Jesús. ¿Cuál es el tercer paso para hacernos amigos de Jesús y cómo lo damos? Hermana Vanessa Páramo. Sí, pues apoyar a los hermanos de Cristo y principalmente lo hacemos predicando el reino y haciendo discípulos. Muchas gracias. Hermano Tommy Acuña. Y en el discurso se nos recordaba que las buenas noticias ahora las llevamos en más de 1000 idiomas y abarcamos varios centenares de países y territorios. Si este trabajo solo lo tuvieran que realizar nuestros hermanos ungidos, sería sencillamente imposible. Así que para nosotros debe ser un privilegio el poder ayudarles a ellos y de esta manera además mostrar que queremos ser amigos de Jesús. ¿Y qué observamos en la imagen?
que observamos en la imagen, recalcando el punto clave que observamos. Hermana Uri. Pues cómo apoyamos a los hermanos de Jesús gozosos y contentos, como se ve a este matrimonio que están al lado de los carritos y se les ve muy contentos de poder estar participando en esa labor. Muy bien. Y quizás ahora pues participamos de otras formas, ¿verdad? Telefónica, correos y así por el estilo. Pero cada vez que participamos en la predicación, sea por teléfono, carta, correo, ¿qué demostramos? Hermana Kesia. Demostramos que apoyamos a los hermanos de Cristo y por tanto que queremos ser amigos de Jesús. Gracias. Párrafo 13. También nos hacemos amigos de Jehová y Jesús al usar nuestro dinero para apoyar la obra que ellos dirigen. Por ejemplo, podemos donar fondos a la obra mundial a fin de apoyar la predicación en zonas aisladas, la construcción y el mantenimiento de nuestras instalaciones teocráticas y las labores de socorro. También podemos hacer donaciones en nuestra congregación y ayudar a los hermanos que sabemos que pasan necesidad. De esta manera apoyamos a los hermanos de Cristo. Leamos primero Lucas 16, versículo 9. Un lector, por favor. Lucas 16, 9, hermana Romero. También les digo, hagan amigos usando las riquezas injustas para que, cuando éstas fallen, sean recibidos en las moradas eternas. Ahora la pregunta, ¿cómo podemos poner en práctica el consejo de Jesús que aparece en Lucas 16, versículo 9? Hermano Rubén Cañadas. Pues utilizando nuestras riquezas injustas, nuestros bienes materiales, por ejemplo, para hacer donaciones que sirvan para llevar la obra mundial, la predicación hasta las zonas más distantes de la tierra, o también para poder construir más salones, para que se mantengan, para ayudar a nuestros hermanos que son víctimas de desastres naturales o así por el estilo, y también en nuestra congregación, haciendo donaciones, pues por ejemplo, o ayudando directamente a algunos de nuestros hermanos que están pasando necesidad, como sabemos que algunos de ellos ahora mismo la están pasando debido al COVID. Muy bien, gracias, hermano García. José. Y en Proverbios 19-17 vemos el sentir de Jehová sobre este tipo de obras, de ayudar a nuestros hermanos en necesidad, sobre todo durante esta época, ¿no? Cuando dice que el que le muestra compasión al necesitado le hace un préstamo a Jehová. O sea, Jehová se siente en esa posición de que nos debe algo. Así que vemos la gran importancia de, si queremos ser amigos de Jehová y Jesús, ayudar y cuidar a nuestros hermanos. Eso es. Excelente. Así que con cada contribución, cada vez que ayudamos a un hermano, cada vez que uno echa fondos de una forma, caja de contribución o como sea, ¿qué demostramos? Nuevamente, punto principal, hermana García. Que estamos apoyando a los hermanos de Cristo. Eso es. Párrafo 14. Cuarto, apoyemos las decisiones de la congregación cristiana. Nuestra amistad con Jesús, la cabeza de la congregación, se fortalece cuando colaboramos con los hermanos que están nombrados para cuidarnos con cariño. Por ejemplo, la organización se está asegurando de que aprovechemos los salones del reino al máximo. Con ese fin se han fusionado algunas congregaciones y se han modificado algunos territorios. Como resultado, se han ahorrado muchos recursos dedicados a Dios. Por otro lado, debido a estos cambios, algunos publicadores han tenido que adaptarse a las nuevas circunstancias. Quizás estos hermanos fieles se hayan reunido por años en una misma congregación y se sientan muy apegados a los hermanos. Pero ahora se les ha pedido que sirvan en otra congregación. ¿Cuánto debe alegrar a Jesús ver que estos discípulos leales colaboran con tales decisiones? Primero, demos atención al texto citado en Efesios 4, 15, 16. Vamos a pedir por un lector, por favor. Hermano Tolosa. Pero nosotros, diciendo la verdad, crezcamos por amor en todas las cosas hacia aquel que es la cabeza, Cristo.
Por medio de él, todas las partes del cuerpo están armoniosamente unidas y cooperan gracias a las coyunturas que aportan lo necesario. Cuando cada miembro cumple bien su función, esto contribuye a que el cuerpo crezca al edificarse sobre el amor. Ahora la pregunta para este párrafo 14, de acuerdo con Efesios 4, 15, 16, ¿cuál es el corto paso para ser amigos de Jesús? Hermana Ana Romero. Pues apoyar las decisiones de la congregación cristiana que toman los ancianos de congregación. Esto va a contribuir, como hemos leído en Efesios, a que la congregación crezca al edificarse sobre el amor. Gracias, Ana. Hermana González, Lidia. Y es que Jesús valora mucho los esfuerzos que hacemos individualmente por apoyar estas decisiones. En Efesios mencionaba que todos somos como un cuerpo y no importa qué parte del cuerpo seamos, si individualmente cada parte del cuerpo responde a las señales del cerebro, todo el cuerpo se beneficia. Así por ello, Jesús valora mucho cada esfuerzo individual que hacemos por apoyar decisiones, aunque sean difíciles. Correcto, muy bien. Hermana Sandoval. Sí, Jesús aprecia este apoyo que damos porque Él es el cabeza de la congregación y su propósito es que ese cuerpo, que es la congregación, junto como Él es el cabeza, que lleve la función necesaria para llevar a cabo el propósito de Jehová. Gracias, Rita. Hermana Nieves Vázquez. Y Jesús lo ve como una prueba de lealtad. A veces cuando un amigo nos pide algo, puede que no entendamos muy bien por qué nos pide eso, pero entendemos que para él es importante y nosotros lo hacemos, aunque a veces nos cueste. Pues ahora Jesús quizás nos pide que sirvamos en otra congregación y sea complicado, hemos crecido en una congregación, es nuestra familia la que sentimos que dejamos, pero es una prueba de lealtad a Jesús y de que confiamos en que no nos va a pedir nada que no podamos hacer. Muy buena manera de explicar el punto. Gracias, Nieves. Hermano Sánchez. Sí, siguiendo un poquito como decía Nieves, en estos últimos años han hecho muchos esfuerzos para usar bien los salones y esto ha requerido en ocasiones fusionar congregaciones, mover a hermanos, a veces construir nuevos salones y esto ha tenido un impacto en el caso de muchos. Entonces se les ha pedido quizás que se salga de esa zona de confort y ahora servir en otro sitio, dejar nuestras amistades por tiempo. Pero como bien se ha comentado ya en Efesios, aunque no lo entendamos, nos esforzamos por cumplir y apoyar esas decisiones de la congregación, contribuimos a la edificación de la congregación. Eso es. Hermano Tolosa. El versículo 16 de Efesios 4 dice que cooperan gracias a las coyunturas que aportan lo necesario. Una coyuntura tiene el objetivo, entre dos huesos, de dar cierta flexibilidad y movimiento, ¿no? Eso nos ayuda a pensar que a veces tendremos que ceder un poco, ¿no? en lo que quizá nos gustaría para que el cuerpo entero funcione bien. Gracias, hermana Kesia. Y cuando reaccionamos de una manera positiva a los cambios, aunque impliquen cambios que impliquen nuestros sentimientos, quizá por dejar, como se comentaba, a la familia en otra congregación o quizá dejar a nuestros amigos en otra congregación, pero cuando reaccionamos de buena manera y colaboramos con los arreglos nuevos que se hacen, alegramos muchísimo a Jesucristo, que es el cabeza de la congregación, y también a Jehová. Gracias, Kesia. Entonces, ¿qué pasos? Hemos analizado 4, debemos dar si queremos hacernos amigos de Cristo. Hermano Páramo. Pues la imagen nos sirve muy bien para poder repasarlos. La primera de ellas es aprender más de Cristo, especialmente cuando lo hacemos también con nuestra familia, como vemos en la imagen. La segunda es buscar siempre la paz dentro de la congregación. La tercera sería el apoyar a los hermanos de Cristo, a los ungidos, mediante nuestra predicación. Y en esta última, pues ser con una buena actitud, fieles y leales a los cambios que se hacen y a las decisiones que se toman. Muy bien, muchas gracias, Ángel. Bueno, ahora tenemos un último subtítulo. Podemos ser amigos de Jesús para siempre. Leamos 15. Los cristianos ungidos con Espíritu Santo esperan estar con Jesús para siempre y gobernar con Él en el reino de Dios. Lo verán, hablarán con Él y pasarán tiempo con Él. Los que esperan vivir en la tierra también gozarán del cariño y la atención de Jesús.
Aunque no lo verán, su amistad con Él se fortalecerá más y más mientras disfruten de la vida que Jehová y Jesús habrá hecho posible para ellos. ¿Qué sucederá con nuestra amistad con Jesús en el futuro? Hermana Vicky. Seguirá creciendo, seguirá fortaleciéndose, sea que nuestra esperanza sea celestial o terrenal, disfrutaremos más de cerca de ver cómo Él es un gran amigo para nosotros. Muy bien. Hermana González. Y en el caso de los que estemos en la tierra, pues viviremos en carne propia cómo reinará Jesús, qué clase de rey será, qué cosas nos dará para poder disfrutar. Y como dice Isaías 6:9, veremos lo maravilloso consejero que será, las instrucciones tan bonitas que nos da. Por eso conocerle de esa forma pues nos ayudará a seguir creciendo y a ser mejores amigos. Gracias, Lidia. Pues nos queda un párrafo más, leamos el último 16. Cuando aceptamos la invitación de Jesús de ser sus amigos, recibimos muchas bendiciones. Por ejemplo, contamos con su amor y su apoyo ahora. Además, tenemos la oportunidad de vivir para siempre. Y por encima de todo, nuestra amistad con Jesús nos dará la amistad más valiosa de todas, la de su Padre Jehová. Qué gran honor es ser amigos de Jesús. Muchas gracias, hermano Vázquez, por tu muy buena lectura. Gracias. La pregunta, ¿qué bendiciones recibimos por ser amigos de Jesús? Hermana Vanessa. Pues en el presente tenemos el amor y su apoyo ahora, y también, sobre todo, gracias a la amistad con Jesús, vamos a poder ser amigos de Jehová y contar también con su bendición, y en el futuro pues la oportunidad de tener vida eterna. Gracias, Vanessa. Hermano Johnny González. Y Jehová y Jesús se merecen nuestra amistad por todo lo que han hecho por nosotros. Pero es que además ninguna otra amistad puede ofrecernos todo lo que nos puede ofrecer la amistad de Jesús y Jehová. Por eso vale la pena, ¿no?, sacrificar cualquier cosa por tener su amistad. Muy bien, sí, vale la pena. Excelente. Ahora tenemos 3 preguntas finales en la sesión la sesión de repaso que respondería. La primera pregunta es, ¿por qué podría parecernos difícil ser amigos de Jesús? ¿Qué aprendimos? Hermano Benjamín Romero. Pues vimos 3 razones. Una es porque no le conocemos en persona a Jesús, también porque no podemos hablar con Él y tampoco podemos pasar tiempo con Él, ya que Él pues vive en el cielo. Gracias. Ahora la siguiente pregunta, ¿por qué debemos ser amigos de Jesús? Hermana González, Lidia. Porque solo así podremos ser amigos de Jehová. También Jehová escuchará nuestras oraciones y será la única forma de beneficiarnos del rescate. Gracias, Lidia. Y la última, ¿qué pasos debemos dar para hacernos amigos de Jesús? Hemos identificado 4. Hermana Judith Sánchez. El primero, conocer a Jesús. El segundo, pensar y actuar como Él. El tercero, apoyar a sus hermanos. Y por último, también el apoyar las decisiones que se toman en la congregación cristiana. Muchas gracias, Uri. Así que no tenemos el privilegio que tuvieron los apóstoles, ¿verdad? Pero es tan conmovedor pensar que Jesús desea que seamos sus amigos y podemos cultivar una amistad estrecha con Él y también con su Padre Jehová. Gracias por los comentarios, como se dice en España, hicieron espectacular, así que muy bien, muy buena participación. Vamos ahora a concluir con una canción, así que les invito a ponerse de pie. Es la canción 17, se basa en Lucas 5, versículo 13, titulada Quiero, y después el hermano Benjamín Romero hará la oración de conclusión.